Todos nuestros contenidos siempre disponibles. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. 8y media Oficial. 8y media. Maneja tu voz de manera profesional. Impartido por Manuel Méndez, la voz de Big Brother México. Un curso de locución online, locución de cabina, locución comercial. Maneja tu voz. Iniciamos muy pronto. Inscríbete ya. Cupo limitado. Aprende a grabarte, editarte. Únete a nuestro banco de voces y mucho más. Hagamos equipo y profesionalízate. Curso de locución online, 8y media, con la voz de Big Brother México. 55 72 10 96 62. Te estamos esperando. Capacítate y profesionaliza tu voz. Somos 8y media, una plataforma de comunicación online de ida y vuelta, con programas en vivo, siempre disponibles. Más de 4 años de contenidos de valor. Tecnología, información, bienestar, salud, negocios, psicología, superación, sexología, para ti, para todos. Somos familia 8y media, siempre contigo, siempre disponibles. Búscanos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Spotify y en nuestra página 8y media.com. Sé parte de la comunidad. 8y media.com. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Un programa de reflexión sobre el futuro de los negocios, ejemplos, entrevistas, especialistas, un mundo de información. Reinvéntate con Sofía Barrero. Por 8y media.com. Out of the Box. Hola amigos de Out of the Box, pues como todos los martes a las 9 de la noche estamos aquí en una nueva modalidad que es hablar de finanzas creativas con un tema muy concreto. ¿Cómo es que vamos a enfrentar los emprendedores nuestro futuro? Y para eso está aquí Daniel Ortiz, experto en el tema. ¿Cómo estás, Dani? Hola, Sofi, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Qué bueno estar acá ya por tercera ocasión. Es un gusto para mí estar acá en Out of the Box, hablando pues de finanzas creativas y sobre todo de cómo perfilarlas para los emprendedores. Sí, hablemos del futuro, porque los emprendedores sentimos que siempre vamos a estar trabajando. Y tú eres experto en explicarnos cómo debemos de hacer ese portafolio, cómo debemos de enfrentar ese retiro que pareciera que solo es para los que tienen trabajo fijo. Correcto, pues mira, yo creo que primero hay que contextualizar un poquito de la situación del retiro en México y en el mundo hoy. A finales de los años 80 en Estados Unidos y en Europa, y acá en México y en casi en toda América Latina empezó a pasar en los años 90, que cambiaron las reglas generales de la seguridad social. Digo, hablando del retiro en general primero, para entender un problema que casi es de seguridad pública, ¿no? Porque va a ser muy preocupante dentro de unos años y mucha gente no tiene conciencia de ella. Yo sé que los emprendedores tienen una situación distinta a una persona que, por ejemplo, tiene un empleo, pero el tema del retiro es muy cruel y es muy preocupante en las siguientes décadas para la gente que tiene un empleo, a pesar de los instrumentos que existen. Entonces imagínate lo que puede perfilar un emprendedor si no estamos conscientes de ello. Te cuento así rápido esa historia de cómo cambió la seguridad social en las últimas 2 décadas del último siglo. Durante muchos años, después de cuando empezó a florecer la era industrial y la gente salió del campo para a las universidades y a los empleos formales y empezó toda esta parte de la educación formal a mayor escala, existía la idea de trabajar para una gran empresa privada o para el gobierno con la intención de hacer carrera larga, ¿no? Muchas décadas y poder llegar a una edad de retiro. ¿Qué sucedía cuando esta dinámica se instaura hace muchos años? La gente, la esperanza de vida era mucho más corta. Había muy poca gente profesional que realmente tenía un empleo, digamos, formal, que con prestaciones legales, ¿no? Estoy hablando de los años 30, 40, 50, cuando surge el esquema vigente hasta el día de hoy para el retiro y de forma genérica en todos los países. Entonces, la idea de trabajar 20, 30 años y retirarte a los 50 o 55, porque en esa época la esperanza de vida era mucho más baja, pues era muy atractiva, porque eso se llamaba sistema
de contribución definida. ¿Qué significaba eso? Que tú trabajabas para el patrón privado o para el gobierno y llegada la edad de retiro recibías una pensión vitalicia. Hoy, por ejemplo, la gente que hoy está retirada, ya sea del sector privado o del gobierno, reciben esta pensión que te la pagan cada mes, ponderada además con tus últimos años de cotización en activo, ¿no? Entonces, pues por supuesto está padrísimo que puedas recibir todos los meses de aquí hasta que Dios te llame un ingreso alto o interesante, al menos de acorde a tus últimos ingresos cuando estabas activo todavía o trabajando. Entonces tu calidad de vida no se distorsiona tanto. Pero ¿qué pasa en los años 80 en el mundo, en los países desarrollados, y pasa en México particularmente en 1997? El tema de la esperanza de vida se amplía mucho. La gente en las últimas décadas del siglo anterior se empieza a hacer más normal que vayan a las universidades y que empiece todo el mundo a ser profesional, y crece la base de empleos formales a nivel bestial, ¿no? Entonces, lo que sucede también es que a finales del siglo pasado, después de los baby boomers, la pirámide poblacional empieza a invertir. Entonces pasamos de tener en los 50, en los 40, 5, 6, 7, 8, 10 hijos a tener 2 o 1. ¿No? 3 los que ya son familias súper numerosas, ya de los 80s para acá. Entonces la pirámide poblacional se empieza a invertir y empieza ahora a retirarse mucha gente y empieza a haber menos base productiva. Entonces los gobiernos se dan cuenta que esa promesa de retírate y te voy a pagar hasta donde llegues mes a mes es sencillamente insostenible. El seguro social en México y todos sus equivalentes en otros países básicamente están en quiebra. O sea, pagan las pensiones no con el dinero que se supone deberían de tener, sino con presupuestos nuevos que se generan de los ingresos, de los impuestos corrientes del año corriente, porque el modelo quebró. ¿Y cómo quebró? Pues lo tuvieron que reajustar. Entonces, ahora, ¿cómo es el modelo de retiro? Fíjate muy bien esta segmentación. La gente que empezó a trabajar profesionalmente o formalmente a partir de 1997. Estamos hablando de hace unos 24 años. Si alguien en promedio empieza a trabajar a los 22 años, le sumamos 24 que nos da 46. Es gente que hoy tiene 45 años en promedio o menos. Toda esta gente, que ya es una parte importante del grueso de la población económicamente activa, ya no va a tener una pensión de la old school. O sea, no se van a retirar y van a recibir un pago mensual periódico. Toda esta gente desde el 97 para acá que empezó a trabajar, o sea, que hoy tienen 45 años o menos, entra en un nuevo esquema de retiro que es por aportación definida. ¿Ok? Esto en México se llaman AFORES, que son las administradoras de fondos para el retiro. Entonces, ahora el trabajador aporta a su propio fondo de ahorro y cuando se retira, en términos muy generales, va a recibir lo que acumule en ese fondo, o sea, lo que él aportó, que por ley, una parte es lo que tú aportas, otra parte es lo que el patrón aporta y una parte es lo que aporta el gobierno. Lo que el gobierno aporta es muy poquito, lo que el empleado aporta es muy poquito y el patrón aporta casi la mayoría. Entonces, esos fondos se acumulan durante muchos años, se generan rendimientos porque la Afore administra esos fondos en los mercados financieros para tener rendimientos, pero el tema es sencillo y es muy drástico el cambio. Cuando alguien llega a la edad de retiro, no va a tener más una pensión. O sea, las primeras personas que se van a empezar a retirar en esa época van a llegar por ahí del año 2030 y tantos. Ya están muy cerca los primeros. O sea, estamos a una década y cachito de que hay un colapso. Entonces van a llegar los primeros retirados sin pensión. Ahora, fíjate que hoy la esperanza de vida ronda los 70 y tantos años en hombres y casi los 80 en mujeres. Hoy. Pero dentro de 15 años la esperanza de vida va a estar arriba de los 90 años, tranquilamente, en promedio. Entonces imagínate el problema que van a empezar a tener mucha gente en la siguiente década cuando reciba una Afore con X dinero, que a los 65 años, que le va a tener que durar 25 años porque se va a morir de 90. Que ya no es una pensión mensual, sino tienes un cochinito que ahora tienes que administrar para vivir 95 años. Perdón, 25 años. O 30 tal vez. Y aunque fueran 15, son un montón para tener un fondito definido. Entonces, esto es muy preocupante, sumamente preocupante para toda la gente que tiene un empleo formal y tiene una Afore. Ahora, el emprendedor en particular está de los dos lados de la moneda, porque si tiene una Afore, pues tiene esa situación.
Pero hay algunos que ni siquiera tienen un Afore, entonces están pendiendo de un hilo. ¿Y de cuál hilo penden? ¿De su negocio? ¿Ok? O de los activos que haya construido durante su etapa productiva. Y es ahí donde ahora, justo que estamos hablando con emprendedores, hay que empezar a desmenuzar el tema, porque si para la gente que tiene o ha preparado o la ley le ha obligado a crear un fondo de retiro, llámese Afore, tiene un problema severo, los que no lo han hecho tienen un problema severo por dos si no están conscientes de ello. Pues sí, ese es el tema, que siendo emprendedor estás en un chip muy especial, ¿no? Que no logras ver estos beneficios de construir tu portafolio. Y esta cápsula precisamente eso pretende, abrirnos los ojos a decir, bueno, a ver, ¿cuántas herramientas hay? ¿Cuántos instrumentos hay? Pues para tener un buen retiro y para también pues otras cosas más. No todo se trata de trabajar para el retiro, ¿no? Se trata de tener ese colchón y de también tener muy buenos ingresos pasivos y todo lo que tú nos vas a explicar. Pero bueno, yo creo que esto que acabas de decir ahorita, esta concientización o concienciación sobre el retiro, pues me parece el punto inicial, ¿no? Darnos cuenta de toda esa historia, de dónde venimos y hacia dónde estamos yendo. Tú ya nos diste una perspectiva de 15, 20 años, 2035 dijiste. Sí, más o menos, que aquellos que empezaron a trabajar en el 97 lleguen a la edad 65, más o menos. Entonces, digamos que en resumen, el mensaje de esta primera cápsula, ¿cuál es? El mensaje es que te tienes que empezar a hacer cargo hoy. Primero, tomar conciencia, principalmente para los emprendedores, ¿no? Porque el empleado tiene un chip de trabajo mucho, todos los días, con un horario, sigo instrucciones durante 30 y tantos, 40 años, literalmente, pero después vendrá una fase donde ya me retiro. O sea, mucha gente que tiene la mentalidad de empleo concibe el retiro como ya no voy a trabajar. El emprendedor es muy distinto, porque el emprendedor nunca sabe cuándo va a llegar esa fecha o ni siquiera le está pensando, ¿no? O sea, hay muchos emprendedores que tienen más de 60, 65 años y siguen trabajando. Y a lo mejor por pasión, por gusto, por deporte, por convicción, ¿ok? Pero hay una realidad que a veces omitimos. Todos, eventualmente todos, vamos a tener un momento donde nuestro cuerpo, nuestra energía tiene que venir en decadencia por ley de vida natural. Depende mucho de tu alimentación, tu cuidado, tus emociones, unos antes que otros, pero eventualmente todos vamos a llegar a esa etapa de la vida porque es un proceso natural, gracias a Dios, ¿no? Qué horror ser eterno. Entonces va a llegar un momento. Todo el tiempo. Exacto. Va a llegar, y quizá hoy la tecnología y la ciencia hace que ese momento, yo de verdad hoy veo gente de 70 años con una energía increíble, no todos, pero algunos que han sabido vivir bien o que se cuidan. O sea, conozco mucha gente de más de 70 años que se ve increíble, ¿no? Pero muchos no. Pero ¿qué crees? Por esperanza de vida esos de 70 que hoy se ven increíble, la realidad es que a lo mejor van a vivir 90, y a los 80 y tantos, por más que se hayan cuidado, la vida tiene un proceso y va a llegar un momento donde no van a tener energía para trabajar o quizá no van a tener la capacidad mental óptima. O sea, es natural. O la pareja, ¿no? Entonces, pensar que porque eres emprendedor y hoy tienes un negocio exitoso, ese negocio siempre va a ser exitoso, es muy ingenuo, y mucho más ingenuo pensar que tú siempre vas a estar en condiciones óptimas de trabajar. Lo más probable, porque la ciencia nos alarga la vida, es que a todos nos va a llegar una etapa, y puede ser larga, de 10, 12 años, etcétera, donde estemos vivos, pero ya no tengamos la capacidad de ser productivos. Y ¿sabes qué, Daniel? Es que también yo he visto personas que a determinada edad, aunque sean exitosas, ya no quieren estar hacia afuera, como que la edad te lleva a otros procesos. Puedes estar sano, puedes tener un emprendimiento, pero ya no es este trajín, porque ser emprendedores, pues es muchísimo trabajo. Entonces, correcto, energía física, pero también tu energía mental ya no está para afuera. Ya lo que creaste, lo creaste, y ya se trata de otro momento. Entonces es muy triste también a veces ver gente así, en esa situación, que ya no se puede dedicar a otras cosas porque pues tiene que estar detrás de un dinero que correspondía tal vez en otra etapa. Entonces esta llamada de atención, ¿no?, que nos estás haciendo es bien importante para vislumbrar nuevas formas de generar ese retiro
y tener una vida con un bienestar largo, no solamente porque eso de centrarte nada más para pagar retiro, pues no está muy atractivo, ¿eh? O sea, por un lado dices, bueno, lo tengo que hacer, pero también hay otras cosas que hacer, no solamente es cuidar tu dinero para cuando seas viejito. Y pues bueno, yo creo que... Yo creo que el punto, tú le diste el punto más importante ahora. Los emprendedores no están esperando a que les dé los 60 o 65 años para retirarse. Ellos pueden retirarse a los 70 o a los 50, ¿verdad? O sea, cuando tú tienes control de eso y no estás condicionado a las leyes de la seguridad social y de tu Afore, puedes hacerlo antes o puedes hacerlo después. Tú decides. Entonces, el emprendedor no tiene que pensar en términos de edad, sino más bien de ingreso pasivo. Y es justo al tema al que quiero ir, ¿no? Entonces, ciertamente lo dices, oye, a lo mejor después de tantos años ser emprendedor es muy cansado, es muy agotante y a lo mejor tienes suficiente energía, pero la quieres destinar a otra cosa en tu vida. Entonces, y no esperar a que ya tengas demencia senil y no te acuerdas dónde estás. O sea, tú mientras tengas, digamos, sepas dónde estás presente y tengas autonomía, a lo mejor si ya trabajaste 20 o 30 años, te quieres dedicar a otra cosa, a hacer una fundación, a viajar, a disfrutar a tu familia, a tus nietos, no tengo idea. Entonces, creo que la clave de esto, porque esta charla de hoy no es con la intención de espantar a nadie, sino todo lo contrario. El emprendedor que hoy ya tiene un negocio exitoso, de lo que hemos hablado antes, que le genere excedentes, tendría que estar pensando cómo crear ese portafolio de manera que pueda llegar lo más rápido posible el momento en el que él tenga la capacidad de decidir si quiere retirar o no. ¿A qué me refiero? Cuando la fórmula básica, cuando tus ingresos pasivos son más grandes que tus gastos, tienes paz financiera. Y eso te puede llegar a los 35 años, a los 40, a los 45, a los 50 o a los 80. Pero entre más rápido te llegue, a lo mejor eso lo logras a los 40 años. Pero no por eso significa que te vas a retirar. Porque un emprendedor tiene espíritu y tiene convicción y muchas veces hace los negocios que hace por vocación. Entonces, aunque financieramente le dé check a eso para el resto de su vida, porque a lo mejor ya construyó los activos o ya ha hecho andar un negocio con sistema que le da, pero él quiere seguir trabajando por vocación. El tema es llegar a ese escenario donde tú tengas la capacidad de tomar esa decisión. No sé si me doy a entender a lo que me refiero. O sea, a lo mejor tú dices, ok, yo necesito crear un portafolio que me dé $2,000 al mes, 3,000, lo que sea, porque con eso son más que mis gastos, 10,000. O sea, cada quien tiene escalas distintas, ¿no? Pero crear ese portafolio que me ponga en ese estatus. Y una vez que estoy en ese estatus, entonces sí, hasta donde el cuerpo y la mente quieran y uno decide y planea, hasta ahí llego y de ahí me voy a dedicar a otras cosas. Pero se trata de prever que tú tengas la capacidad de llegar a esa situación, no al revés, no que te agarre de sorpresa. Sí, es que sí, es muy fácil que eso suceda, que te agarre de sorpresa, porque aparte estás en la operatividad trabajando, haciendo tu emprendimiento y no puedes levantar a veces ni la cabeza, ¿no? Es decir, oye, por eso esto se llama finanzas creativas, porque más que una obligación o espantarnos, es qué puedo hacer en menos tiempo para tener mayor bienestar. Entonces yo creo que con correcto. esto estamos cubriendo esta primer cápsula. Yo te agradezco muchísimo, Dani, sé que estás bien y ocupado, pero vamos a ir desglosando cada una de las herramientas, vamos a ir platicando cuáles son las mejores formas de lograr esta paz financiera, que es un gran objetivo en la vida, la verdad, porque es como asegurarte que de veras vas a tener pues toda esta etapa que sigue mucho más, pues no sé si la palabra es controlada, pero de una manera que puedas prever más y no dejarte sorprender, que sí se puede, ¿no? O sea, ese es el tema, que sí se puede hacer y no lo estamos haciendo. Sí se puede hacer, ¿no? A lo mejor hoy causamos un poquito de angustia en algunas personas que no habían previsto esto y a lo mejor sienten que están grandes para corregirlo. Yo estoy seguro que si al menos tienes 10 años para empezar a tomar mejores y más inteligentes decisiones financieras es suficiente. Y hoy la gente, repito, a los 65 años sigues teniendo mucha vitalidad. Entonces no importa si hoy que tú estás escuchando tienes 60 años, créeme que si los siguientes 10 empiezas a decidir mejor, a los 70 puedes crear un portafolio que te permita
tomar esa decisión con más tranquilidad y más control, como ahora decía Sofi, ¿no? Entonces, nunca es suficientemente tarde. Sí. Por supuesto, si hoy tienes 50, pues tienes 15 o 20 años para hacerlo bien. Si tienes 40, tienes 25 o 30 años para hacerlo bien. Si tienes menos de 30, tienes la mitad de tu vida para hacerlo bien. Entonces, toma conciencia. O sea, no piensen los que están ya de 50 para arriba que es tarde, pero tampoco caigan en el error los que están de 35 para abajo pensar que falta mucho. No, al contrario, aprovecha que estás en esa etapa para llegar mucho más fortalecido. Entonces ya en estas cápsulas empezaremos a hablar acá de los activos para empezar iremos analizando uno por uno para empezar a hacer el portafolio. O sea, pero el punto es, no te desanimes por estar grande, ni seas irresponsable por estar joven. O sea, empieza de donde estás y con lo que tienes, empezar a decidir. No, pues por eso me encanta estar hablando contigo. Tú bien joven y previendo todo esto, pues esa es la coherencia que estamos buscando, que tal vez por educación financiera no lo sabíamos, pero como bien dices, de verdad es que nunca es tarde. Yo que estoy empezando a hacer, me siento bien de que empiezan a entrar pasivos, que digo, ay, wow, no, yo por acá trabajando con toda mi pasión en lo que hago, pero también por acá empezando a ver de verdad literal cuando llegan algún, pues todo el residual o el pasivo, como le llamemos, que es muy agradable, ¿no? Desde haber hecho el libro o desde haber tenido una inversión exitosa y poco a poco, ahí va, ¿no? Pues te agradezco nuevamente, Dani. Nos vamos a ver en la próxima cápsula y vamos a hablar también de temas que espero que quien nos esté viendo nos haga preguntas y sobre eso también generemos contenido. Por supuesto, de lo que quieran que platiquemos lo hacemos. Denos ideas. Tenemos muchas, pero denos más. Denos ideas porque el tema es vasto, ¿no? Cómo hacer finanza creativa y cómo obtener realmente una paz financiera. Pues gracias, Dani. Le doy gracias a Manuel, nuestro productor, y le doy gracias a toda la comunidad de Out of the Box por seguirnos. Nos vemos en la próxima cápsula. Claro que sí, nos vemos muy pronto. Un abrazo para todos. Chao, Sofi. Un abrazo a todos. Chao.